Ahora vamos a nuestro tema, ahora vamos a entrar en nuestro tema. El tema de la apostasía, que yo empecé a estudiar y a preparar, fue realmente, cuando lo empecé, yo sabía que no es fácil tratar el tema de la apostasía. Es complicada. Consultando con muchos libros, gracias a Dios tengo una buena biblioteca ministerial, y tengo varias versiones de la Biblia, especialmente esta, la Harper, Caribe es excelente, es mejor que cualquier otra, para hablar del tema de apostasía por los comentarios. Que tiene la Harper es excelente. Pero más lo que agrega el Espíritu Santo, que es lo mejor, y uno cuando comienza un estudio de esta naturaleza, tiene que hacer un bosquejo muy grande, muy amplio, el bosquejo, por ahí lleva, no le digo un cuaderno, pero que la mitad del cuaderno seguro, porque tiene muchas derivaciones la apostasía, no solamente la parte doctrinal, la parte del error, no solamente la parte del error, el caminar en la apostasía. Sí, son tres aspectos diferentes, tres estados espirituales diferentes. Y como, por otra parte, las crisis de tinieblas que aportan hacia la apostasía, es difícil de manejar el conocimiento. Hay que saber, como que tendría que ser un erudito en Biblia, un doctor en Sagradas Escrituras para manejar esto. Pero bueno, yo lo comencé y digo, no lo puedo terminar, no los puedo dejar así, inconcluso, porque esto va mucho más allá de lo que realmente. Estaba conversando con un pastor amigo, me dice, hablando sobre este tema, y me dice, muy importante, y me señaló algunos puntos que a mí se me habían pasado de largo. Me agarré la cabeza, caramba, digo, ¿qué? Digo, uno de los mayores conflictos que tiene el tema de la apostasía, que ya lo traté, es la incredulidad. En este aspecto, cuando uno hay que estudiar y examinar todo lo concerniente a la apostasía que sufrió Israel, desde la conquista de Canaán hasta, los últimos versículos del libro de Segunda de Crónicas. Entonces ahí encontramos toda una suerte de historia, inclusive el libro de Jueces aporta mucho con respecto a la apostasía y tiene puntos de vista Jueces en que nos permite delinear y nos va mostrando los diferentes tópicos de lo que es la apostasía. Y usted dirá, ¿por qué tanta palabrería? Bueno, es porque yo no soy doctor en Sagradas Escrituras, entonces trato de explicarle lo que es, de qué está compuesto, de lo que está armado, lo que estamos tratando de demostrar para que ustedes puedan comprender exactamente. Y para, sobre todo es conocimiento. El conocimiento. La gran cantidad de, conversando con otros hermanos, misioneros, pastores, me indicaban ellos, por ejemplo, en África, o en Europa, Estados Unidos, y por ende también Sudamérica, la cantidad de iglesias que se van desviando paulatinamente hacia la apostasía, y una vez que esa iglesia, esa congregación local, entró en la apostasía, difícil de retornar. ¿Por qué? Llegué a esta conclusión, estudiándolos todos, y todavía sigo estudiando, ¿no? Anoche estuve, no dormí, directamente hice vigilia, estuve estudiando todo esto. El tema es, por decía yo, complejo. Israel tenía una ventaja sobre los cristianos en el antiguo pacto. Ellos caían en la apostasía, ¿y qué hacían? Eran afligidos, clamaban a Dios y Dios los restauraba. En nuestro tiempo de la gracia, tal cosa no sucede. ¿Por qué?
porque tenemos la gracia. ¿Qué no tenían aquellos israelitas? El Espíritu Santo. ¿Qué tiene el cristiano hoy? El Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia con respecto al Espíritu Santo? Dijo Jesús, ahí en Juan, capítulo 16. Él, el Espíritu Santo, es el encargado, no solamente de morar, Él toma control de nuestras personas cuando, no control, Él viene a habitar en nuestro ser, hace que nuestra vida sea mucho más confortable, más cómoda, tengamos las oportunidades que aquellos israelitas no tenían en cuanto a ser guiados al arrepentimiento. El arrepentimiento del Antiguo Pacto era mediante aflicción. Si no haces esto conforme está escrito en la ley, castigo, aflicción. ¿Por qué? Porque a sabiendas pecaban, que ofendían a Dios, pero por detrás estaban actuando los demonios, haciendo que aquellos israelitas pecaran de esa manera contra Dios, y su apostasía era muy grande, muy evidente. Y tenemos el caso de Salomón, por ejemplo, y consternaba no solamente a los que estaban en los más, los más encumbrados, sino que afectaba a todos en general. Entonces, eran afligidos y había una respuesta casi inmediata de una búsqueda de Dios, de una salida, que era el arrepentimiento, y Dios, en esa gracia de Él, complacía y los sacaba de los sufrimientos. Pero ¿qué pasa? Una vez que ya estaban arriba, de vuelta, que tenían todo el bienestar, el confort, que lograban todo, la independencia, se creían autosuficientes y volvían a hacer lo mismo. Y vemos todo esto en la historia de la humanidad, pero mayormente está bien reflejada en la vida de Israel en el Antiguo Pacto. En el tiempo de la gracia, el trato de la apostasía ya es diferente. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia, porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos todo lo que está en la palabra de Dios. Por eso dice Pablo que los que fueron iluminados y se volvieron para atrás, no pueden volver a ser iluminados, porque no puede haber nuevamente Calvario, no puede haber nuevamente derramamiento de sangre, no puede haber resurrección, no puede haber otro Pentecostés, no puede venir Espíritu Santo de vuelta, no puede ser. Estamos en tiempo de gracia, tenemos conocimiento. Entonces, ese conocimiento tiene que estar dado por aquellos que son los efectores, que vienen a ser pastores, evangelistas, maestros, aquellos que están encargados de enseñar la palabra de Dios. Y si el pueblo no responde, entonces Jesús trata personalmente con ellos. Por eso, cuando ustedes leen, a veces hemos leído, ahí tomamos la cena del Señor y le vemos la carta al apóstol Pablo a los Corintios, la primera, capítulo 11, versículo 23, en los últimos versículos dice que el que participa de la cena del Señor y lo hace de una manera sin decir, lo hace como un compromiso, no lo tomas en serio o lo que fuere. Dice, el que no lo hace y no discierne espiritualmente lo que está haciendo, ¿qué hace? ¿Qué provee el Espíritu? Para algunos caen en enfermedad y para otros muerte, que era la misma que se aplicaba en la ley. Pero acá estás bajo la gracia. Entonces, esos puntos son difíciles de integrar para comprender que la apostasía tenemos que tener mucho cuidado. Acá en esta congregación no hay esa dificultad, mientras que yo no cambie de bando. Si mañana yo cambio de bando, bueno, muchos se van a ir y otros van a seguir. Dicen, no, si al pastor no le pasa nada, sí, pero en algún momento llega. En algún momento llega. Yo conozco iglesias grandes, congregaciones grandes por acá, la cercanía, que abordaron el tema de la apostasía, se entregaron al desvío
y sé cómo murieron muchos de esos pastores. Entonces, pero no, a mí no es mi interés apartarme, ni cambiar de doctrina, ni apostatar. Yo estoy completamente en mi gozo de saber que estoy en la verdad y no voy a retroceder. Pero pretendo que esta iglesia tampoco lo haga. Entonces, lo que dice ahí en 2 de Crónicas 19, ¿se acuerdan que dijimos? Y mándales diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y corazón íntegro. Eso era el mandato que le había sido dado a Israel, y nosotros también lo asumimos. Procedemos con temor de Dios, siempre, todo lo que hacemos, y lo hacemos con verdad y con corazón, con integridad. Entonces, otro texto que habíamos observado, que cualquier cosa que viniere a vosotros, de vuestros hermanos, que habitan en las ciudades, entre sangre y sangre, o sea, vida, entre ley y precepto, estatuto y derecho, debemos de amonestarles para que no pequen contra Dios, para que no venga ira sobre nosotros y sobre vuestros hermanos, y obrando de esta manera, así no vamos a pecar. Bueno, ahora, como decía, el tema de la apostasía es complicado en el sentido para el que tiene que enseñar, porque habíamos basado nuestro estudio sobre dos textos. Uno era Filipenses capítulo 3 versículo 2, ¿se acuerdan? Y el otro texto creo que era Judas 11, y lo habíamos llamado en la serie, el subtema eran los tres caminos de la apostasía: el desprecio hacia Dios y sus consecuencias. Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice Pablo a una iglesia que caminaba en la verdad, que estaba en la verdad y que buscaba con ansiedad hacer la voluntad de Dios en todo. De hecho, cuando uno mira la carta de Apocalipsis, la que el Espíritu Santo revela de lo que es la iglesia de Filipenses, de Filipos, vemos que es la iglesia que está más cercana al corazón de Jesús, que él ama con intensidad, y que la sostiene. Y es la única iglesia en la que no tiene ningún reproche. Y por el contrario, la alaba y le da fuerzas y ánimos para continuar adelante en medio de una hostilidad totalmente creciente de persecución y de todo lo que estaba pasando. Y además, era la iglesia perseverante. Y a esa iglesia, Pablo, entusiasmado por lo que él venía relatando en todo Filipenses capítulo 2, capítulo 3, dice, como queriendo decir: mis amados filipenses, mis queridos, mis muy cercanos a mi corazón, y da estas tres informaciones de quién debían de guardarse, no de apartarlos, no de quitarlos, no, guardarse de tener amistad, tener compañerismo, participar de sus actividades. Por eso dice, da tres estados muy importantes, ¿no? Y el otro estaba basado sobre Judas 11, donde ya el apóstol Judas, prácticamente al final, antes de empezar el libro de Revelación o de Apocalipsis, Judas es uno de los que trata en forma muy sintetizada, digamos, pero profunda, el tema de la apostasía. Y Judas 11 dice: ay de ellos, de estos, ¿no? De Filipenses capítulo 3, versículo 2. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Es un ay que presenta miedo para los que están haciendo lo malo, ¿no? Y es una alerta para la iglesia: cuidado, no se desvíen, porque estas son tres clases de pecado en el cual Satanás, el enemigo de Dios,
el enemigo del ser humano, al que trata de destruir por todos los medios que tiene a su alcance, trata de infundir entre los creyentes estos tres estados de apostasía. Y sabe que si tuerce el camino de un pastor, de un evangelista, de un maestro de la Biblia, de un profeta, de un anciano de la iglesia, tiene una gran conquista por delante y toda una congregación se desvía. Y el desvío en sí mismo significa que esa iglesia va a estar trabajando para él y no para llevarle gloria al Señor Jesucristo. El Salmo 14, vamos a mirar levemente, Salmo 14, versículos 1 al 7, dice, este es similar al que está en el Salmo 53, 1 al 6. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, eso uno lo puede encontrar este texto ahí en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. No tienen discernimiento, todo lo que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Ahí está, podríamos decir que todo esto que está declarado acá en este salmo, pone las evidencias de principios y prácticas de los malvados y de los apóstatas. Fíjense que hay 3 puntos que menciona este salmo, también lo hace el 53, pero a mí me gusta el 14. El versículo 1, se han corrompido, hacen obras abominables. 2, está en el versículo 3, todos se desviaron. Y el 4, que está en el versículo 4, no tienen discernimiento. Es decir, la iglesia local o grupo o denominación, lo que fuere, que comprenda 2 personas o miles, si no tienen discernimiento, pierden muchas bendiciones. Entonces, Judas 11 dice, ay de ello, y este ay es un reproche, pensaríamos. No es tal cosa, es una advertencia. Entonces, ahora nos vamos a ir directamente para empezar a comprender Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Vamos a mirar lo que dice este interesante texto. La carta de Segunda de Pedro tiene que ver exclusivamente con la apostasía. Segunda de Pedro. Primera de Pedro es un auténtico para el crecimiento de la iglesia. Y vamos al capítulo 2, dije yo, versículo 14. Dice, hablando de los apóstatas, ¿no? Han dejado el camino recto. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Los apóstatas son hijos de maldición. Entonces, ahora cuando uno avanza, el tema se va a poner interesante. Créame que vamos a poder ver, vamos a poder utilizarlo bien. Muy bien. Lleno de adulterio, literalmente, cuando uno estudia, va y empieza a consultar. Bueno, vamos a los libros en griego, vamos a ver. Fui al interlineal que tengo, el griego-español, y ahí es interesante lo que va indicando el griego, es decir, que tienen los ojos llenos de adulterio, literalmente de adúltera, ¿no? Como si llevasen consigo a adúlteras siempre presentes en los ojos.
viendo mujeres adúlteras, siempre presente en los ojos. Tienen esa imagen, está grabada ahí, y eso, están llevando eso, en ese sentido está hablando. Siendo que el ojo es la avenida del deseo, ¿verdad? Y el deseo seduce, y el ojo, como tiene eso de ver, hace que estas personas se vuelvan inconstantes, es decir, no están firmes en la fe, en la piedad. Y el corazón, no solo los ojos, es el conducto, sino también el corazón. Como dice ahí en Job 31:7, mi corazón se fue tras mis ojos. ¿Se recuerdan esa frase, no? ¿El corazón qué es? El manantial del deseo, porque el Señor Jesucristo dice que del corazón ¿qué sale? Sale todo lo malo. Los adulterios, las fornicaciones, los malos deseos, toda la contaminación está acá adentro, en el corazón del hombre no regenerado. Entonces, eso es la cuestión. Ahora dice, son hijos de maldición. Hijos de maldición. Es decir, dedicados a la maldición. El apóstata está dedicado a la maldición. Y hay la maldición y la codicia, si lo miramos, hay un caso, a menudo van juntas, como en el caso de Balaam. La maldición que propuso para Israel es interesante. Esta nota que propuso para Israel cayó sobre los enemigos de Israel y sobre él mismo. No cayó en forma inmediata sobre Balac y sobre los moabitas, sino, miremos hoy, el Líbano, hoy, que pertenece a ese grupo, es permanentemente, de hace 30, 40 años, viven en un estado de guerra, zozobra, muerte, ahí viven terroristas que atacan a Israel y Israel va y destruye. Ahí cayó la maldición de que Balaam había ofrecido a Balac. Ahora, los creyentes verdaderos bendicen, nunca, jamás maldicen a nadie. Guárdese de maldecir a alguien. Nunca diga algo que esté afectado o que tenga una forma de maldición contra él. Nosotros somos los que bendecimos. Siempre recordemos eso. Ahí en el versículo 15 de segunda de Pedro dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Recuerden que en Judas 11 dice el error de Balaam. Y Balaam se distingue en tres cosas: el error, el camino y la doctrina de Balaam. Son tres cosas. Que es el centro, el meollo, el punto crucial de la apostasía es Balaam, por sus tres aspectos. ¿Y cómo esos tres aspectos trabajan? En forma siniestra, de la manera que se va metiendo por todos lados. Entra no solamente en la fase espiritual del creyente, del cristiano, en la iglesia, sino que, lamentablemente, los apóstatas, con su forma de ser y comportamiento, golpean a la sociedad impía también. Y van llevando todo lo que es su apostasía en los diferentes estados y va obrando, va trabajando y va destruyendo toda una sociedad que tratando que ellos, los apóstatas, que pensando que están bien caminando en la verdad de Dios, piensan que de esa manera, de esa forma, los pueden ganar para Cristo, y por el contrario, como dijo Jesús, lo hacen dos veces más seguidores con camino al infierno que con camino al reino de los cielos, porque ponen pesadas cargas que son difíciles de desatar. Entonces, esto es interesante para ver. Entonces, la maldición que le propuso a
a Israel, la podemos informar, como dice acá, que en el versículo 15, estos han dejado, o sea, estos que entran en la apostasía, la palabra griega tomada del hebreo no lo llama apóstatas, sino seductores. Es interesante porque en Isaías, cuando Isaías habla de el rey de Babilonia en sentido figurado por Satanás, se le menciona en el hebreo el gran seductor, mal traducido por los revisores, como dice, querubín protector. No, es el gran seductor. Él sedujo a una gran cantidad de ángeles a que apostataran de Dios y se viniesen con él y se rebelaran. Son seductores. El seductor sabe cómo seducir. Se prepara, se ejercita, construye una forma de seducir, de conquistar. Y esa forma de conquistar es de atraer y al atraer toma posesión. Y el que es atraído, el que es seducido, va fácil a ser engañado. Dice la Escritura, van como oveja al matadero, como buey al degolladero. Y si el buey va al degolladero y le cortan la garganta, ya está. No lo puede volver a su estado anterior, a que siga viviendo, ya está muerto. Y así pasa con todo lo que es la apostasía, ¿no? Entonces, recordemos siempre esto, que los apóstatas viven en un estado de seducción constante. Seducción constante. Dice que han venido y otros aún están por venir. La Biblia dice que aún, lo que está queriendo decir Pedro, es que estos seductores, estos apóstatas, ya han venido. Pero Judas, en el versículo 11 y los posteriores hasta el 19, él está indicando que están por venir. O sea, el efecto de la seducción va a atraer con mayor fuerza. Es como un imán. Es irresistible. La persona que entra y toma contacto con la apostasía, es decir, realmente está tomando contacto con las tinieblas, esos ángeles, como decía ahí en Génesis, los nefilim, cuando Satanás se presentó a través de la serpiente ¿qué hizo? La sedujo a Eva. De tal forma fue esa atracción que no miró las consecuencias, no las midió de lo que había dicho Dios, y fue y cayó en desobediencia. Y en su estado de desobediencia, que se había apoderado esa seducción de ella, fue y atrajo a su esposo Adán y lo llevó a la rebelión contra Dios. Y bueno, hoy toda la humanidad vive, hoy, en el pasado, desde la caída de Adán, en un estado de rebelión permanente. El hombre y la mujer se han rebelado contra Dios de una forma realmente increíble. Pero por estos que están, estos demonios, pero hay otros demonios que están en prisiones de oscuridad, que están encadenados. Dice que hay de estos dos grandes seductores, dos querubines, que están encadenados ahí en el río Éufrates. Nosotros no lo vemos, los humanos no lo podemos ver, pero las Escrituras dicen, declaradas por los profetas, que Dios los encadenó ahí. Y el día que la iglesia se vaya, se parta con el Señor al cielo, ya bueno, nosotros ya nos vamos a olvidar de todo lo que es acá abajo. Allá vamos a llevar una vida de auténtico gozo y disfrute eterno, de lo que está preparado. Pero para los que se queden, van a ser soltados estos seductores, van a salir a la luz estos seductores, y va a llevar a la humanidad a una apostasía. No es solamente la bestia, que van a adorar a la bestia y le van a poner 666 y esto.
No, lo van a llevar a una apostasía que es, no podemos describirla a lo que lleva, a lo que se llegará a el ser humano. Parte de esta apostasía de contagio lo vemos desde lo que viene transcurriendo en todo este siglo XXI, ¿no? Y esto es, digamos, el borde de lo que estamos viviendo. Pero va a venir una inflexión espiritual tan poderosa, que va a ser tan atrayente, que por más que usted haya dejado, como decía José Olobati, decía, vamos a dejar Biblias en nuestros hogares, libros cristianos, todo, muy pocos se van a interesar en leer, porque van a estar totalmente seducidos, atrapados en toda esta cuestión. Entonces, esto es lo que ellos, estos espíritus, van a hacer a que el desvío sea algo realmente increíble. Mire, le dejo para que usted consulte. ¿Quiere tomar nota? Consulte, por falta de tiempo no lo vamos a leer. Números, Antiguo Testamento, Números, capítulo 22, versículos 23 y 32. Números 22, versículos 23 y 32. Le dejo también Isaías 56, versículo 11. Ahora, Balaam, hijo de Balaam, la palabra traducida es hijo de bazar. No, bazar donde se venden cosas. Este es con ese, de bazar. Bazar era un príncipe, un caudillo, muy importante, y significa carne. Por lo cual, la parónima de bazar se llama, por Balaam, hijo de la carnalidad. Y es el que sedujo a Israel a la concupiscencia como el premio de la maldad, y por tanto deseó, es decir, un deseo desbordante, el fin era ganarlo a Balac. No era tanto el premio en oro, porque se sabe que Balaam era multimillonario, por así decirlo. Como él traficaba con el don profético, y él tenía los demonios a su disposición y que trabajaban para él adivinando, se había hecho millonario. Es como todos estos que en la época de Freyson andaban tirando el saco y todas estas cosas, bueno, se hicieron multimillonarios. Pero no, acá el tema, Balaam no. Balaam lo que buscaba era fama, tener más poder y probablemente el aplauso del reconocimiento, como considerarse, soy el hombre más importante de la tierra, más importante que Moisés, que venía saliendo victorioso de Egipto y que estaba para conquistar Canaán. Bueno, él se había enterado quién era Moisés y él lo había observado a Moisés como que si también era un gran profeta y que tenía capacidad para pedir a Dios cosas, y Dios garantizaba y se lo daba. Entonces, ¿quién es Moisés? Y viene a mi tierra, yo soy más importante que Moisés, decía Balaam. Yo voy a demostrar mi poder. Y bueno, Balaam, que estaba atemorizado, estaba miedoso, pues se daba cuenta que todos sus dioses de piedra, sus imágenes, sus diosas que tenía, talladas en la piedra, en madera, todo lo que tenía, la figurita que tenía, no servían para nada. Porque probablemente haya estado invocando a esos dioses, clamando, pidiendo que entorpeciera el camino de Israel, que se acercaba y que sabía que venía, y vio que era todo un fracaso. Bueno, ¿qué hacemos?, dijo Balac. Y todos sus consejeros, traía a Balaam, ofrezcámosle oro, ofrezcámosle lo que él quiera,
se lo damos. Y que venga y lo maldiga Israel. Y ya está, listo. Una vez que está maldecido, es como el que está maldecido se le quita la protección. Entonces se le puede hacer cualquier cosa que inclusive caen en un estado de como de somnolencia y son fáciles de destruirlos. Y Balac se entusiasmó, lo llamó a Balaam, pero Balaam se puso contento, porque ahí iba a ser reconocido. Ahí en el Pisga iba a ser él iba a hablar, iba a declamar, y ahí probablemente Balac iba a llamar a un montón de naciones confederadas con él, que eran las que estaban colocadas en el plan de conquista de Josué, que Moisés ya tenía, lo que Dios le había dado. Vas a entrar en Canaán y este es territorio de conquista, guerra, destrucción y muerte a todos los paganos idólatras, porque uno mira, ¿por qué un Dios justo, santo, amoroso provoca estas cosas? Estaba el otro día mirando una película. Podría usted pensar, el pastor mira películas. Sí, el pastor mira películas. Pero estaba mirando una película interesante sobre la historia de un francotirador norteamericano de una división de asalto en Afganistán. Y bueno, era el mejor tirador. Lo llevaron al frente. Los talibanes venían, y como no tenían los que emprendieron la conquista, o mejor dicho, la ayuda de Afganistán, los territorios de alrededor de la fuerza, digamos, de la OTAN, no estaban preparados para lidiar con esta gente. No sabían, no estaban entrenados. Y los cazaban como moscas. Muchos regimientos norteamericanos, de canadienses, de británicos, fueron diezmados prácticamente, los destruyeron. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hay que conquistar. De alguna manera hay que frenar esto. Y el tema era, bueno, ahí muestra en la película que estaba puesto y tenía que defender a las tropas. Entonces, con un rifle un fusil de alta precisión, que podía matar un caballo a 2.500 metros de distancia y pegarle en el ojo. Le apuntaba al ojo y le pegaba en el ojo. Con esos armamentos de alta precisión, va. Y bueno, en un momento dado él está ahí, está puesto en un puesto de observación y hay otros que están observando, y ve que viene un terrorista con una bazooka de esas que tiran misiles. Y claro, allá delante había un colegio. En ese colegio iban musulmanes, pero iban a estudiar chicos y chicas, estaban haciendo, digamos, la escuela secundaria. Y va y se para, apunta, justo que estaban saliendo todos los chicos, porque estos terroristas hacen así, proceden de esta manera. Y lo vio el soldado norteamericano. Pide autorización, elimínalo. ¿Cómo va a tirar el misil? Va a matar a tantos chicos. Y bueno, tira y mata al terrorista. ¿Qué aparece? Aparece una madre, una musulmana, con un niño. La madre agarra el arma, le enseña al niño y le indica que hay que tirar para allá. Y agarra a ella el misil y va a tirar. La tuvo que matar. ¿Qué hace el niño? Agarra el arma, se va caminando para atrás, esto y lo otro. Y él decía, por favor, deja el arma. Decía para sí mismo, deja el arma. Dios mío, tocas el corazón de ese niño, que deje el arma. No, el niño ¿qué hace? Agarra el arma y apunta y va a tirar. Lo tuvo que matar. Entonces, uno mira, compara esas cosas con lo que está en las Escrituras. Y esta película está basada sobre eventos reales, ¿no? Uno mira y compara. Esto que sucede ahora con lo de antaño, cuando Dios le dio orden a Josué y a Moisés: matarás hombre grande, viejo, mujer, niño, joven,
no dejarás a nadie vivo. ¿Por qué? Porque todos estaban ya, como dice acá en 2 de Pedro 2:15, hijos de maldición. Habituados a hacer lo malo. ¿Vieron Jericó? Cuando fueron los espías y fueron hacia Jericó. Los libros que hay de los que investigan la arqueología y todo lo que corresponde a la arqueología, comportamiento de las personas, lo que comían, lo que alimentaban. En Jericó se alimentaban de carne humana, Entonces, todas esas cosas eran aborrecibles delante de Dios y eso tenía que desaparecer. Dios dijo que no es la forma en que tenemos que vivir, pero esta gente se habían vuelto apóstatas y no tenían manera de cambiar. No había manera de cambiar. ¿Qué fueron y qué le dijeron a Rahab la ramera? Entréganos a esos, porque hay unos que son bastante gorditos y que este y que el otro, ¿no? Entréganos. Y ella los escondió. Y eso salvó la vida de ella y después de toda su casa, de toda su parentela y de todos cuantos vinieron a buscar refugio, porque había muchos que estaban en desacuerdo con lo que ahí se hacía y se realizaba. Y como no solamente Jericó, muchas naciones hacían lo mismo, de una maldad, una crueldad realmente increíble. Dios determinó, hay que eliminar. Como pasó con el diluvio, solamente Noé y su familia se salvaron. Después Dios tuvo que exterminar a toda la humanidad, porque toda la humanidad iba en ese camino sin retorno. Y cada vez peor. Y Dios dijo, hasta acá. Toda la humanidad prediluviana, salvo Noé y su familia, todos se puede considerar que habían avanzado hacia la apostasía. Habían entrado en el camino de Balaam, anticipadamente, ¿no? Proféticamente. Entonces, acá encontramos que él quería, Balaam, maldecir a Israel, a quien Dios ya había bendecido. Dios ya lo había bendecido. Y uno mira lo que está escrito en Números, donde Dios le dice a Balac, a Balaam, bendice a Israel. Él comienza a hablar, dice la parábola que tomé de mi boca, que el Dios altísimo, el profeta, y él habla de sí mismo, el de ojos caídos. ¿Caído en dónde? En la apostasía. Atrapado, seducido, y que no iba a salir. ¿Y qué hizo? Fue y le dijo a Balac, mira, yo tuve que bendecir porque Dios me dijo, pero te puedo enseñar cómo puede llegar la maldición. Y mira, acá está el corazón perverso de Balac. Porque ya sabía que Dios había bendecido a Israel, pero conocía a él, sabía en detalle los mandamientos, los preceptos que había sido otorgado por Dios a Moisés y que Dios lo había enseñado. Y él sabe que tendría alguna copia de todo eso. Y lo había aprendido. ¿Qué era lo que disgustaba a Dios? Precisamente lo que él le indicó a Balac que tenía que hacer. Y dio su consejo diabólico. Y el consejo diabólico que él dio, la única manera de motivar la maldición de Dios sobre Israel era seducirlos en el deseo carnal y la idolatría. Y ahí inefectiblemente Dios se enojó contra Israel y le vino la ira y bueno, los castigó. Y si uno puede seguir examinando. Ustedes examinen la escritura del capítulo 2 de 2 de Pedro, del versículo 16 al 21. Es realmente notable la información que hay ahí, que ustedes pueden aprender. Las conclusiones sobre lo conducente al comportamiento de Balaam, el diabólico apóstata de número 25, nos sorprenderían las conclusiones que ustedes pueden llegar en este tema. Es importante y destacada la información que nos brinda el apóstol Pedro en su segunda epístola, y todo bien colocado por la revelación del Espíritu Santo. Y esta epístola y en la de Judas podemos notar aspectos muy relevantes
en estos versículos siguientes. El versículo 16 dice, fue reprendido. La palabra griega significa tuvo reprensión, o como dice Eberfeld en la correcta traducción de la Reina Valera 60, dice que tuvo convicción de que estaba haciendo lo malo. Tuvo convicción. ¿Qué significa esto? Que el descubrimiento de su iniquidad, y que su iniquidad era especiosa. Esto, bueno, es la palabra esta la coloca el diccionario de Hamilton, Fawcett y Brown, era muy bueno. Especiosa, ¿por qué? Porque toda esa iniquidad era el conjunto de un montón de cosas que se habían ido acomodando en el corazón de Balaam y se habían desarrollado, haciéndole creer algo que él era y que realmente delante de los ojos de Dios no era, pero se complacía a sí mismo de esa manera. Y que dentro de esa forma de ser, lo que está declarando, por ejemplo acá, la palabra en el griego, tiene tres aspectos. Lo que está declarando que tuvo reprensión o fue reprendido por una muda bestia de carga, ¿no? Pero lo que significa esto, que tuvo reprensión, la palabra se descompone en tres verbos: examinar, convencer y avergonzar. Y estas tres formas están en la palabra, como dice Jeffrey Grant, tuvo reprensión. Se juntan las palabras de determinada manera dentro del hebreo. Nosotros tenemos el griego, ¿no? Pasado al castellano. Pero se pasan eso al hebreo y de ahí al griego y dan estos tres conceptos. Importante. Eso es lo que tenía en mente Pedro cuando estaba escribiendo. Es decir, ¿qué examinó Balaam? La condición de Israel y las bendiciones, pero el examen que hizo, conducente a esto, fue que él miró y observó cómo poder hacer que la maldición de Dios cayera sobre Israel. Él examinó detenidamente. Y luego no solamente examina, sino que también se convenció. Esta es la forma. Y fue y lo convenció a Balac. Y Balac dijo, fenómeno, estoy totalmente de acuerdo. Y avergonzar. Él no se avergonzó de hacer pecar a Israel. Y dice, fue reprendido por su iniquidad. Su propia bestia le reprochó. La bestia lo avergonzó, porque el asno, un animal que es mudo, es decir, la palabra griega para asno, nosotros decimos asno, pero la palabra griega lo define como afonón, el mudo, una muda bestia de carga. Nosotros identificamos la asna sabemos que es una bestia de carga, pero que es muda, no pronuncia palabra, no, un quejido, hace así nada más. Pero acá, esta muda bestia de carga habló y le dijo, aparte de ser apaleada, ¿no? Porque le apretó la pierna contra la pared, ¿por qué me golpea? Toda la vida te estuve llevando y nunca tuviste un problema y ahora me estás golpeando. Sino que fue, ¿por qué? Porque la bestia de carga tuvo más vista espiritual que Balaam. Vio al ángel de Dios en el medio del camino con la espada desenvainada y que lo iba a matar. Y porque la bestia habló a Balaam, se frenó, se bajó de la bestia y fue y se humilló delante del ángel y dijo, no pidiendo disculpas, pero él lo hizo, lo avergonzó su propia iniquidad. Bueno, hasta acá llegamos, porque estamos a 12:30 y ustedes tienen que irse a almorzar a sus casas, tienen un viaje largo. Yo sé que esto es más interesante. A mí me encanta. Yo por mí me quedo hasta las 5 de la tarde hablando, pero ustedes no van a aguantar. Y no estamos en conferencia. Cuando el pastor Lobati daba conferencia y uno se quedaba escuchándolo 3 horas hablando, nadie se levantaba de la silla. Estábamos
deleitándonos en la enseñanza. Pero bueno, acá el tiempo corre, no es que corre, gira, ¿vio? Pero bueno, vamos a poner por finalizada esta parte de la apostasía.